Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite para compartir con ustedes las bendiciones de Dios para compartilhar com vocês as bênçãos de Deus y tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios e ter companheirismo ao redor da palavra de Deus y así conocer las promesas que Dios ha hecho para este día postrero. e assim conhecer as promessas que Deus tem feito para este último dia. Quiero leer en San Lucas capítulo 18 versos 7 y 8. Quero ler em São Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8. Y dice así la escritura: E a Escritura diz assim: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? De cierto os digo que pronto les hará justicia. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mas, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? La fe en la venida del Hijo del Hombre A en el fé día postrero. na vinda do Filho do Homem no último dia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Para poder entender este tema, Para poder entender este tema, necesitamos comprender necessitamos compreender que fe es revelación. que fé é revelação. Usted no puede tener fe Você não pode ter fé sin tener revelación. sem ter revelação. Fe es revelación. Fé é revelação. Y para el día postrero E para o último dia, se requiere se requer tener ter la revelación a revelação de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem para el día postrero, para o último dia, en el cual no qual el cumplimiento de esa promesa o cumprimento dessa promessa será una realidad será uma para realidade los escogidos de Dios. para os escolhidos de Deus. Jesucristo aquí habla de los escogidos. Jesus Cristo aqui fala dos escolhidos. Y ahora pregunta: E agora pergunta: ¿hallará fe en la tierra achará fé na terra cuando Él venga? quando ele vier? Cuando venga el Hijo del Hombre. Quando o Filho do Homem vier? Ahora, Agora, la venida del Hijo del Hombre. a vinda do Filho do Homem. Ese es el tema más importante Este é o tema mais importante, del cual habló Jesucristo do qual Jesus Cristo falou en su mensaje em sua mensagem, luego logo de su obra de redención após a sua obra da en la redenção, cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Él habló de esos dos temas Ele falou destes dois temas, que eran los más importantes. os quais eram os mais Su obra importantes. como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, A sua obra como o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, la cual el Hijo del Hombre, na qual o Filho do Homem, Jesucristo, Jesus Cristo, llevaría a cabo. realizaria. Siempre que se habla Sempre que fala-se del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, siempre está presente sempre está un presente profeta en la tierra um profeta na terra, donde Dios está morando onde Deus está morando y cumpliendo sus promesas para ese tiempo. e cumprindo as suas promessas para esse tempo. Por eso, Por isso, cuando Jesucristo habló quando Jesus Cristo falou del Hijo del Hombre do Filho do Homem subiendo a Jerusalén indo a Jerusalém para ser tomado preso, para ser preso, ser juzgado, ser julgado luego condenado e logo condenado y crucificado, e crucificado, ¿de quién él estaba hablando? de quem ele estava falando? De sí mismo, De si mesmo, porque él era porque ele era el Hijo del Hombre, o Filho do Homem,
Ele era el profeta mensajero o profeta mensageiro, en el cual moraba Dios. no qual Deus morava. Él era el mensajero Ele era o mensageiro para la nueva dispensación para a nova que dispensação estaba comenzando que estava iniciando en esos días. naqueles dias. Cuando Juan el Bautista Quando João Batista bautizó a Jesús, batizou Jesus, allí se estaba abriendo ali estava abrindo-se una nueva dispensación uma nova dispensação y se estaba entrelazando e estava entrelaçando-se con la dispensación de la ley. com a dispensação da lei. Las personas As pessoas que siguieron a Jesús que seguiram Jesus sin darse cuenta sem se darem conta habían pasado tinham passado a una nueva dispensación. a uma nova dispensação. Los que rechazaron a Cristo, Os que rejeitaram Cristo, encontramos encontramos que se quedaron que ficaram en la dispensación de la ley na dispensação da lei y por esa causa e por esta causa no podían comprender não podiam que compreender Jesucristo que Jesus Cristo era el hombre enviado de Dios, era o homem enviado por El Deus, Messias. o Messias, el ungido o ungido con el Espíritu de Dios com o Espírito de Deus para cumplir Dios en él Deus nele todas las promesas todas as de la promessas primera venida del Mesías. da primeira vinda do Messias. Cuando se habla del Mesías, Quando fala-se do Messias, se habla del hombre ungido, fala-se do homem ungido, del profeta ungido do profeta ungido, con el Espíritu de Dios. com o Espírito de Deus. En los profetas del Antiguo Testamento, Nos profetas do Antigo Testamento, Dios había estado manifestado. Deus estivera manifestado. Ellos tenían el Espíritu Santo, Eles tinham o Espírito Santo, el Espíritu de Dios. o Espírito de Deus. Por eso San Pedro dice, Por isso São Pedro disse, y el Espíritu de e o Cristo Espírito de Cristo, que estaba en ellos que estava neles, anunciaba anunciava los sufrimientos que le vendrían al Mesías os sofrimentos que sobreviriam ao Messias y después e depois las glorias venideras. as glórias vindouras. Todas esas cosas, Todas essas coisas, el Espíritu Santo o Espírito Santo, que estaba en los profetas del Antiguo que Testamento estava nos profetas do Antigo Testamento, estuvo anunciándolo esteve anunciando por medio de los profetas através dos profetas. y luego E logo, a través de Jesucristo através de Jesus Cristo, cumplió todas esas promesas todas essas promessas correspondientes correspondentes a la primera venida del Mesías. à primeira vinda do Messias. Vino como Cordero de Dios. Veio como Cordeiro de Deus. El pueblo hebreo O povo hebreu lo estaba esperando como rey, o estava esperando como rei, pero no estaba esperando mas não estava esperando un joven carpintero, um jovem carpinteiro, y menos de Nazaret. e menos ainda de Nazaré. Él estaba esperando Ele estava esperando un gobernante um governante, Um rei. rei de Belén de Judea, de Belém da Judéia, de donde había venido que de onde tinha vindo el rey David, o rei Davi, y como el Mesías e como Messias vendría de la casa de David, viria da casa de Davi. lo estaban esperando de allá, Estavam esperando-o de de lá, Belén de Judea. de Belém da Judéia. Pero él vino Mas ele veio por Belén de Judea, através de Belém de em seu Judéia, nascimento. em seu nascimento. y él vino E ele veio por medio de una virgen através de uma virgem llamada María, chamada Maria, descendiente descendente de la casa de David. da casa de Davi. Era de la descendencia de David. Era da descendência de Aún Davi. José también. E mesmo José também príncipe era um príncipe de la casa de da David. casa de Davi. Aunque eran personas pobres, Mesmo que fossem pessoas pobres, luchadoras, lutadoras, trabajadoras, trabalhadoras. José era un obrero, José era um un trabalhador, carpintero. um carpinteiro. Y luego Jesús E logo Jesus aprendió la carpintería aprendeu a carpintaria. y fue un carpintero en Nazaret. E também foi um carpinteiro em Nazaré. Pero el pueblo hebreo, Mas o povo hebreu, con sus líderes religiosos, com os seus líderes religiosos, estaban esperando un rey, eles estavam esperando um rei, no un carpintero. não um carpinteiro. Ellos menospreciaron Eles desprezaram a Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. ¿Por qué? Por quê? Porque lo encontraron muy sencillo. Porque o acharam muito simples. Decían Diziam algunas personas del pueblo, algumas pessoas do povo: ¿y cómo sabe este letras? e como esse sabe letras, Sin haber estudiado. sem ter estudado, ¿De dónde le viene esta sabiduría? de onde lhe vem essa sabedoria? ¿Y de dónde venía? E de onde vinha? No de los seminarios de aquel tiempo Não dos seminários daquele tempo e institutos religiosos, e de institutos religiosos, sino del Padre. senão do Pai. Jesús decía, Jesus dizia: como yo oigo del Padre, como eu ouço do Pai, así yo juzgo. assim eu julgo. Las palabras
que yo les hablo a ustedes As palavras que eu falo a vocês son las que yo oigo del Padre. são as que eu ouço do Pai. No son mías, Não são minhas, sino del que me envió. senão do que me enviou. Cuando oró por sus discípulos dijo, Quando orou pelos seus discípulos, disse: Padre, Pai, la palabra que me diste, a palavra que me deste, yo les he dado. eu a dei, Y ellos la recibieron. e eles a receberam. Hablando de sus discípulos. Falando com relação aos seus discípulos. Y dijo, E disse: guárdalos en la verdad. Guarda-os na verdade. Tu palabra es la verdad. A tua palavra é a verdade. Santifícalos en la verdad. Santifica-os na verdade. Tu palabra es la verdad. Tua palavra é a verdade. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Jesús de Nazaret, que Jesus de Nazaré, este joven tan sencillo, aquele jovem tão simples, era el verdadero ungido de Dios. era o verdadeiro ungido de Deus, El verdadero profeta ungido, o verdadeiro profeta ungido, a través del cual através do qual Dios cumplió Deus cumpriu las promesas mesiánicas as promessas messiânicas correspondientes correspondentes a la primera venida del Mesías. à primeira vinda do Por Messias. esa causa, Por essa causa, Él fue ele foi el Hijo del Hombre. o Filho do Homem. El Hijo del Hombre O Filho do Homem es un título é um título el cual o qual Cristo cumplió. Cristo cumpriu Como Hijo del Hombre, como Filho do Homem. Él es el heredero de la tierra. Ele é o herdeiro da terra. Eso es lo que va con ese título de Hijo del Hombre. Isto é o que acompanha esse título de Filho do Homem. Y ahora E agora, encontramos que hay otros títulos de Hijo también. também encontramos que há outros títulos de filho. Hijo de David. Filho de Davi, Hijo de David filho de Davi, va acompanha con la herencia del trono de David. a herança do trono de Davi. Como Hijo de David, Como filho de Davi, Jesucristo Jesus Cristo es el heredero al trono. é o herdeiro ao trono. Por lo tanto, Portanto, Él es el Hijo de David. ele é o filho de Davi. Ese título Esse título le corresponde también. corresponde-lhe também. También está el título Também está o título de Hijo de Abraham. de filho de Abraham. Como Abraham Como Abraham, le corresponde corresponde-lhe todo el territorio de Israel. todo o território de Israel. Porque Dios le dio a Abraham Porque Deus deu a Abraham ese territorio esse território como herencia como herança y a su e descendencia, também à sua a descendência, su simiente. à sua Y semente. Cristo E Cristo es la simiente de Abraham. é a semente de Él Abraham. es el hijo de Abraham. Ele é o filho de Abraham. Por lo tanto, Portanto, Él es heredero ele é herdeiro al territorio completo ao território completo de Israel. de Israel. Hay otro título también, Também há outros títulos. el título de hijo de Dios. O título de filho de Deus. Como hijo de Dios, Como filho de Deus, Él es el heredero ele é o herdeiro de los cielos dos céus y de la tierra también. e também da terra. Con ese título de hijo de Dios, Com este título de filho de Deus, Él es heredero ele é o herdeiro de todo. de tudo. Estos títulos Estes títulos son muy importantes são muito importantes, porque son títulos porque são títulos que Jesús tiene que Jesus tem y por medio de ellos e através deles encontramos encontramos una herencia uma herança que Él recibe. que ele recebe. Con esos 4 títulos, Com estes 4 títulos, Él hereda ele herda todas las cosas. todas as coisas. Y los vencedores E os vencedores encontramos encontramos que tienen grandes bendiciones que têm grandes bênçãos que han de heredar con Cristo. e haverão de herdar com Cristo. Porque somos Porque somos herederos de Dios herdeiros de y Deus coherederos e co-herdeiros con Cristo Jesús, com Cristo Jesus, Señor nuestro. nosso Senhor. Ahora toda la herencia Agora, toda que Él recibe que ele recebe, la comparte con sus escogidos, a comparte com os seus escolhidos, con su iglesia, com a sua igreja, con sus primogénitos. com os seus primogênitos. Nos dice la Escritura A Escritura nos diz, en el capítulo 21 de Apocalipsis no capítulo 21 do Apocalipse, y verso 7, no verso 7, de la siguiente manera, da seguinte maneira, y quiero leerlo: e quero lê-lo: el que venciere quem vencer, heredará todas las cosas, herdará todas as coisas, y yo seré su Dios, e eu serei o seu Deus, y Él e ele será mi hijo. será meu filho. Aquí tenemos una bendición grande Aqui temos uma grande bênção para el vencedor. para o vencedor. Heredará Herdará
todas las cosas. Todas as coisas. Encontramos Encontramos en cada promesa em cada promessa dada en cada edad de la iglesia dada em cada era da igreja que fue dicho, que foi dito: el que venciere o que vencer heredará herdará tal y tal cosa. tal e tal coisa. Y ahora en Apocalipsis 21, verso 7, E agora no Apocalipse 21, verso 7, nos dice, nos diz: el que venciere o que vencer heredará herdará todas las cosas. todas as coisas. Ahí cubre todo. Aí cobre tudo. Cada una de las cosas que fueron dichas Cada uma das coisas que foram ditas en cada edad de la iglesia, em cada era da igreja, que el vencedor heredaría, que o vencedor herdaria, encontramos encontramos que están resumidas que estão resumidas en estas palabras. nestas palavras: Al que venciere, ao que vencer, o el que venciere, ou o que vencer, heredará herdará todas las cosas, todas as coisas. Não uma, uma, sino todas. senão todas. Todas esas promesas Todas essas promessas dadas en Apocalipsis, dadas no Apocalipse en las 7 iglesias, nas 7 igrejas le corresponden correspondem al vencedor. ao vencedor. Habrá Haverá un vencedor vencedor y con él e com ele los escogidos os escolhidos del día postrero do último dia estarán. estarão. ¿Para qué? Para quê? Para recibir Para receberem las bendiciones de Dios as bênçãos de Deus y ver cómo Dios estará cumpliendo e verem como Deus estará cumprindo sus promesas as suas promessas correspondientes al día postrero. correspondentes ao último dia. En San Mateo capítulo 24, Em São Mateus, no capítulo 24, verso 44 en adelante, no verso 44 em diante, nos dice el Señor o Jesucristo, Senhor Jesus Cristo nos diz, hablándonos acerca de la venida del Hijo del Hombre, falando-nos acerca da vinda do Filho do Homem, de la siguiente manera: da seguinte maneira: por tanto, también vosotros estad preparados, por isso, estai vós apercebidos também, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Sobre todos sus bienes Sobre todos os seus bens le pondrá. o porá. ¿Y cuáles son los bienes de Cristo? E quais são os bens de Cristo, Del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, su herencia. a sua herança? Ahora aquí encontramos Agora aqui encontramos que Él lo coloca que ele o coloca sobre su casa. sobre a sua ¿Y casa. cuál es la casa? E qual é a casa De nuestro Señor do Jesucristo, nosso Senhor Jesus Cristo? su iglesia. A sua igreja. Esa es la casa de Dios. Esta é a casa de Deus. La iglesia del Señor Jesucristo, A igreja do Senhor Jesus Cristo. la familia de Dios A família de Deus. y hermanos E irmãos de nuestro amado Señor do Jesucristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo. porque Él es nuestro hermano mayor. Porque ele é o nosso irmão maior. Ahora Cristo ha colocado Agora Cristo colocou siervos fieles y prudentes servos fiéis e prudentes en su casa, na sua casa, en su iglesia, na sua igreja, durante las 7 edades de la iglesia gentil. durante as 7 eras da igreja gentia. Colocó Colocou a San Pablo São Paulo y a los demás ángeles mensajeros e aos demais anjos mensageiros de las diferentes edades, das diversas eras, que son los 7 ojos de Dios, os quais são os 7 olhos de que Deus recorren toda la que tierra, percorrem toda a terra. son los 7 espíritus de Dios, São os 7 Espíritos de que Deus recorren toda la que tierra, percorrem toda a terra.
esos 7 mensajeros estes 7 mensageiros enviados enviados durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante as 7 eras da igreja gentia, cada uno cada um para cada edad, para cada era. y así E assim encontramos que el séptimo fue encontramos que o 7º foi William Marion Branham, William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías, o qual veio com o espírito e virtude de Elias, o sea, es el espíritu de Cristo, ou seja, o espírito de que Cristo, estuvo en Elías, o qual esteve em Elias luego estuvo en e Eliseo, logo esteve em Eliseu luego estuvo en Juan el e Bautista, logo esteve em João Batista y luego e logo en nuestro amado hermano William Marion Branham. no nosso amado irmão William Marion Branham. Por cuarta vez Pela 4ª vez estuvo manifestado ele esteve manifestado en un norteamericano. em norte-americano Para la séptima edad para a 7ª era de la iglesia gentil. da igreja gentia Y está prometido e está prometido para ser manifestado para ser por manifestado quinta vez pela 5ª vez en el día postrero. no último dia Para una nueva edad, para uma nova la era, edad de la piedra angular, a era da pedra y para angular, una nueva e dispensación, para uma nova la dispensação, dispensación del rey. a dispensação do reino. Y el espíritu y virtud de Moisés E o espírito e virtude de Moisés también está prometido também está prometido para ser manifestado para ser manifestado por segunda vez. pela 2ª vez. El mismo espíritu de O Cristo mesmo espírito de Cristo que estuvo en Moisés que esteve em Moisés estará nuevamente estará novamente manifestado en el día postrero manifestado no último dia en otro hombre, em outro homem, Moisés, Moisés, siendo un mensajero dispensacional sendo um mensageiro dispensacional. para el día postrero. Para o último dia Se requiere se requer un mensajero dispensacional, mensageiro y dispensacional por eso tiene que venir e por isso tem que vir con el espíritu ministerial de Moisés, com o espírito ministerial de Moisés, porque Moisés porque Moisés fue un profeta dispensacional. foi um profeta dispensacional Y ahora e agora Cristo fue Cristo foi un mensajero dispensacional mensageiro para la dispensacional dispensación para a dispensação de la gracia, da graça, así como Moisés assim como fue el Moisés mensajero foi o mensageiro de la dispensación da dispensação de la lei. da lei. Y ahora E agora se requiere que en el día postrero se requer que no último dia aparezca un hombre apareça um homem con el espíritu com o espírito de Cristo de Cristo manifestado manifestado en esta tierra, nesta terra, para así para assim ser abierta una nueva dispensación uma nova dispensação ser aberta y llamar e chamar a los escogidos de Dios aos escolhidos de Deus a una nueva dispensación a uma nova dispensação y a una nueva edad, e a uma nova a la era, edad de la piedra angular, a era da pedra donde angular, son llamados a subir onde são chamados a subir todos los escogidos de Dios todos os escolhidos de con la gran Deus voz de trompeta. com a grande voz de Es el trombeta, mensaje que é a mensagem de Jesucristo de Jesus Cristo para el día postrero. para o último dia. Es el mensaje É a mensagem del Evangelio del Rey, do Evangelho do Reino, llamando chamando y juntando e juntando a sus escogidos aos seus con escolhidos gran voz de trompeta. com grande voz de Por trombeta. eso dijo Jesucristo Por isso Jesus Cristo en disse San Mateo 24, verso em 31, São Mateus 24, verso 31, y enviará a sus ángeles e enviará os seus con anjos gran voz de trompeta, com rijo clamor E de juntará trombeta, e os quais ajuntarão a seus escolhidos. os seus escolhidos. donde los van a juntar Onde os ajuntará? en una nueva edad Em uma nova y en era una nueva dispensación, e em uma nova dispensação. donde estará Onde estará la palabra, a el palavra, mensaje de Dios, a mensagem de la voz de Deus, Jesucristo, a voz de Jesus como una Cristo, gran voz de trompeta como uma grande voz de en trombeta el día del Señor, no dia do Senhor, en el día postrero, no último dia, para así para assim darle a conocer dar a conhecer Jesucristo Jesus Cristo a todos los escogidos, a todos os escolhidos, las cosas que deben suceder as coisas que devem suceder en el día postrero, no último dia, las cosas que deben suceder pronto, as coisas que em breve hão de acontecer, luego de las que ya sucedieron logo após aquelas que já sucederam durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante as 7 eras da igreja bajo la gentia, dispensación de la gracia. sob a dispensação da graça. Ahora se requiere Agora se requer que el espíritu ministerial que o espírito ministerial que estuvo en Elías, que esteve em Elias, que fue el espíritu de Cristo o qual foi o espírito de Cristo en Elías, em Elias
Y el espíritu que estuvo en Moisés, e também o Espírito que esteve em ese Moisés, espíritu ministerial de Dios, esse Espírito ministerial de Deus, siendo el Espíritu Santo, sendo o Espírito se requiere que Santo, también esté en la tierra. se requer que também esteja na terra. Y el espíritu ministerial E o Espírito que ministerial estuvo en Cristo que Jesús, esteve em Cristo Jesus, ese espíritu de Dios, este Espírito de Deus, esté nuevamente aquí en la tierra, esteja novamente aqui na terra, em um homem, em um homem, ministrando la palabra ministrando a palavra, ministrando al pueblo, ao povo el mensaje a del mensagem evangelio de los reyes, do Evangelho do Reino, ministrándole ese mensaje ministrando-lhes esta a los mensagem herederos de salud, aos herdeiros de a los salvação, herederos de salvación, aos herdeiros de saúde, a los herederos aos y herdeiros coherederos e co-herdeiros de Dios de Deus, a través de Cristo, através de Cristo, coherederos con Cristo co-herdeiros com de Cristo, toda la herencia de Dios. de toda a herança de Deus. Para ellos, Para eles, el Espíritu de Dios o Espírito de que Deus estuvo en Elías que esteve em Elias y que estuvo e que esteve en Moisés em Moisés y que estuvo en Jesús, e que esteve em Jesus, estaría nuevamente estaria novamente en esta tierra, nesta terra, manifestándose manifestando-se en otro hombre, em outro homem, para cumplir así para assim cumprir toda promesa toda a promessa que Él ha hecho que ele fez para sus hijos para os seus filhos, para el día postrero. para o último dia. ¿Y quién será ese mensajero? E quem será este mensageiro? Veamos Apocalipsis capítulo 7, verso 2. Vejamos no Apocalipse capítulo 7, verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, Vi também a outro anjo que saía de onde sai o sol, subia de onde sai o sol, y tenía el sello del Dios vivo. e que tinha o selo do Deus vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? E qual é o selo do Deus vivo? El Espíritu Santo. O Espírito Santo. Ahora este ángel mensajero, Agora este anjo mensageiro, este profeta mensajero, este profeta mensageiro, viene ungido con el Espíritu Santo. vem ungido com o Espírito El Santo. Espíritu que estuvo en el profeta Elías, O Espírito que esteve no profeta y Elias, luego en Eliseo, e logo em Eliseu, y luego en Juan el Bautista, e logo em João Batista, y luego en William Marion e Branham. logo em William Marion Branham. Ahora regresa Agora regressa en este ángel mensajero. este anjo mensageiro. Y el mismo Espíritu E o mesmo Espírito había estado en Moisés, estivera em Moisés, y ahora regresa e agora regressa en este ángel mensajero. este anjo mensageiro. Este mismo Espíritu Santo Este mesmo Espírito había estado Santo en Jesús, estivera em Jesus, y ahora regresa e agora en este regressa ángel mensajero, neste anjo en este mensageiro, profeta mensajero, neste profeta mensageiro. bien ungido Vem ungido con el Espíritu Santo. com o Espírito Santo. El Poderá dizer: Espíritu del Señor o Espírito do Senhor está sobre mí, está sobre mim, cuanto me ungido, por quanto me y ungiu, comenzar a decir e começar a las dizer cosas para las cuales ha sido ungido, as coisas para as quais foi ungido. aquellas que Jesús no leyó Aquelas que Jesus não leu son las que corresponden são as que correspondem al ministerio ao del ministério Espíritu Santo do Espírito Santo, en este ángel mensajero. deste anjo mensageiro, Jesucristo, Jesus Cristo. cuando leyó ese pasaje de Isaías 61, Quando leu a passagem de Isaías 61, se detuvo deteve-se en la mitad del verso 2, na metade do verso 2, leyendo lendo y para proclamar, e para o proclamar, sea, predicar, ou seja, pregar, el año de la buena voluntad de Jehová. o ano da boa vontade de E aí Jeová. se detuvo. E aí deteve-se. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué no continúa leyendo? Por que não continuou lendo? Lo que a continuación dice, O que diz em continuidade ese pasaje es, nesta passagem y el é: día de venganza de Dios nuestro. e o dia de vingança do nosso Deus. ¿Y por qué no leyó eso? E por que não leu Porque él no isso? vino para predicar. Porque ele não veio para pregar. El día de venganza del Dios nuestro O dia de vingança do nosso en su Deus, primera venida. na sua primeira El vinda. Espírito de Deus, O Espírito de em Deus Jesus, em Jesus No vino para não veio proclamar para proclamar el día de venganza del Dios o nuestro, dia de vingança do nosso porque lo Deus, estaría proclamando porque eu estaria proclamando por medio de este ángel mensajero através deste anjo mensageiro que viene que vem con el sello del Dios com o vivo. selo do Deus vivo. Ahora miren el ministerio de este ángel mensajero. Agora vejam o ministério deste anjo mensageiro. Sigue diciendo, Segue dizendo: y clamó a gran voz e clamou com grande a los voz 4 ángeles aos 4 anjos, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra a quem fora dado o poder de danificar a terra y el mar, e o mar, diciendo, dizendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar,
Não danifiqueis a terra nem o mar, ni a los árboles, nem as árvores, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Y Deus. oí el número de los sellados, E ouvi o número dos assinalados. 144,000 sellados E eram 144 mil de todas las assinalados tribus de los hijos de de Israel. todas as tribos dos filhos de Y comienza a Israel. enumerar E começa a enumerar 12,000 de cada tribu. 12.000 de cada tribo. Este ángel mensajero Este anjo mensageiro es el que tiene el ministerio é o que tem o ministério del Espíritu Santo do Espírito Santo para llamar para chamar y juntar e juntar y sellar en su e frente selar em suas a testas 144,000 a hebreos. 144 mil hebreus. Y no era el ministerio de Moisés y Elías, E não era o ministério de Moisés e Elias, es que el ministerio de Moisés y Elías é que o ministério de Moisés e Elias estarán estarão en este ángel mensajero, neste anjo porque en él mensageiro, estará porque nele el estará mismo Espíritu o Santo mesmo Espírito que estuvo Santo en el profeta Elías, que esteve no profeta y Elias, e el estará mismo Espíritu o Santo mesmo Espírito que estuvo en Santo Moisés, que esteve em e Moisés, e estará el mismo Espíritu o Santo mesmo Espírito que estuvo Santo em Jesus que Cristo. esteve em Jesus E por Cristo. essa causa, E por esta causa, es este el instrumento de Dios, este é o instrumento de Deus, donde él manifiesta onde ele manifesta esos ministerios esses ministérios que fueron manifestados en el pasado. que foram manifestados no passado. Y así E assim es que él llamará é que ele y chamará juntará e juntará 144,000 a hebreos 144 mil de hebreus todas las tribus de todas as de los tribos hijos de Israel. dos filhos de Israel. Es por medio É através del ministerio de este ángel do mensajero, ministério deste anjo mensageiro, ungido con el Espíritu Santo, ungido com o Espírito Santo, Jesucristo e Jesus Cristo estará revelando-se estará ao povo revelando-se hebreu. ao povo Pero hebreu. antes, Mas antes estará revelando Jesucristo, Jesus Cristo, Hijo del Hombre, o Filho do Homem, a su iglesia gentil a sua igreja a sus gentia, escolhidos, aos seus en escolhidos, el día posterior. no último dia. Y así E assim les estará dando estará lhes dando la fe a fé en la venida na vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem en el día posterior. no último dia. A fé, La revelación a revelação de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do en el Homem día posterior. no último dia. Esa fe Essa fé que él no hallaría que ele não encontraria en el día posterior, no último dia, pues nadie sabría pois ninguém saberia cómo sería como seria su venida. a sua vinda en el día posterior. no último dia. Por esa causa, Por esta causa, Jesucristo, Jesus Cristo, por medio de su ángel mensajero, através de seu anjo mensageiro, estará dándole estará dando a su iglesia gentil, à sua igreja gentia, escolhidos, aos seus a su escolhidos, novia gentil, a sua noiva la gentia, revelación a de revelação la segunda venida da segunda vinda del Hijo del do Hombre Filho do Homem en gloria, em glória, conforme conforme a sua promessa. a sua promessa. la segunda venida A segunda vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem en el día posterior. no último dia. Esa revelación Esta revelação es la que trae Jesucristo é a que Jesus Cristo a traz través de su ángel mensajero através de seu anjo mensageiro para darla dá a su iglesia, à sua igreja, para que si su iglesia para que assim a sua igreja tenha la fe a que le fé requiere que ele requer en este tiempo nesse tempo para ser transformados para sermos transformados e raptados en el día posterior, no último dia y para los muertos en e Cristo para que os mortos em Cristo resucitar y ressuscitem ser personas e serem pessoas con cuerpos com eternos corpos como eternos, nuestro amado Señor Jesucristo. como nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, Todos tendremos todos teremos un cuerpo eterno y um glorioso corpo eterno e como glorioso, nuestro amado Señor Jesucristo. como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por eso es tan importante Por isso é tão importante La fé a fé en la venida del Hijo del Hombre na vinda do Filho do Homem en el día posterior, no último dia, en donde Él onde ele se revela revela-se en el día posterior, no último dia, no como cordero, não como cordeiro, senão como el león como leão de la tribu de da Judá, tribo de Judá, como rei de reis como rei dos y reis Señor de señores, e Senhor dos en su obra senhores, de reclamo. na sua obra da reclamação. Él estará Ele estará en esta tierra nesta terra revelado como revelado el juez de toda la tierra, como juiz de toda a E por terra. isso, E por isso, el juicio divino o juízo divino en el trono de Dios que no trono de en el Deus, cielo, no céu, es dictado é ditado sobre la humanidad, sobre a humanidade, luego logo es dado a conocer é dado a conhecer en esta tierra, nesta en la terra, revelación na revelação del Hijo del Hombre do Filho do Homem en el día posterior. no último dia. Y así E assim,
son dadas a conocer. são dadas a conhecer. Las cosas que deben suceder pronto As coisas que em breve hão de acontecer en una nueva edad em uma nova y era en una nueva dispensación, e em uma nova dispensação, en donde Cristo se coloca onde Cristo coloca-se como el león como leão de la tribu de Judá, da tribo de Judá, como rey de reyes como Rei dos y Reis Señor de e señores Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Él es Ele é el sol de o justicia sol da justiça prometido prometido para nacer para nascer para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de Deus. Cuando nace el sol, Quando o sol nasce, un nuevo día, novo dia está saliendo, está está saindo, começando. está começando. y con la venida E com a vinda del Hijo del Hombre do Filho do en el Homem, día postrero, no último dia, que es el sol de que justicia, é o sol da justiça, un nuevo día novo dia dispensacional, dispensacional, está nascendo, está nascendo y está llamando e está chamando Jesucristo Jesus a Cristo todos sus hijos a todos os a seus despertar filhos a despertarem en ese nuevo dia dispensacional, nesse novo dia dispensacional, para en viverem ese nuevo día nesse dispensacional novo dia dispensacional y conocer e conhecerem todas las cosas todas as que deben coisas suceder que devem y serem suceder preparados e serem para preparados nuestra transformación. para a nossa transformação. Estamos viviendo E estamos vivendo en el día postrero, no último dia, en el día no dia que se requiere que se requer tener ter la fe a fé en la venida na vinda del Hijo del do Hombre Filho do Homem, como león como leão de la tribu de Judá, da tribo de como Judá, Rei de Reis como Rei dos y Reis Señor de e señores Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Fe Fé en la venida del Hijo del Hombre na vinda do Filho do Homem, en el día postrero. no último dia. Esa es la fe, Esta é a fé, la revelación a revelação que tendrá que terá la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Los Cristo, escolhidos, os los escolhidos, primogénitos, os primogênitos, escritos en el cielo, escritos no en el céu, libro de la vida del no Cordero, livro da vida do Cordeiro, para recibir para receberem la transformación a transformação de nuestros cuerpos de nossos corpos en este día postrero, neste último dia, en este, neste el día del Señor, dia do Senhor, en donde escucharíamos onde escutaríamos a sua como voz una gran voz de trompeta como uma grande voz de trombeta, dando-nos la revelación a revelação de la venida da vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem, como león como leão de la tribu de Judá, da tribo de Judá, como Rei de Reis, como Rei dos Reis Señor de e señores Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. La fe A fé en la venida na vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem en el día postrero. no último dia. Que Dios les bendiga Que Deus os Que abençoe, Deus les guarde. que Deus os y guarde. muchas gracias E muito obrigado por vuestra amable atención. por vossa amável Ha sido para atenção. mim Foi para mim privilégio muito grande privilégio muito Con grande ustedes en esta de noche, estar com vocês nessa noite, vendo este tema, este tema, la fe a fé en la venida na vinda del Hijo del do Hombre Filho do Homem en el día postrero. no último dia. El mismo Espíritu O mesmo Espírito que estuvo en Elías que esteve em Elias y el mismo Espíritu e o mesmo Espírito que estuvo en Moisés, que esteve em Moisés, el mismo Espíritu de Dios, o mesmo Espírito el de mismo Deus, Espíritu Santo, o mesmo Espírito el cual Santo, también estuvo o qual também Jesús esteve de Nazaré, em Jesus de Nazaré, nuevamente novamente estaría en la tierra estaria na terra en su ángel mensajero em seu anjo mensageiro para el cumplimiento para o cumprimento de todas estas promesas. de todas essas promessas. Pero el ángel mensajero de Mas Jesucristo o anjo mensageiro de Jesus Cristo no sería não seria el Señor Jesucristo, o Senhor Jesus sería el Cristo, instrumento seria o instrumento del Espíritu de Dios, do Espírito de Deus de Jesucristo, e Jesus Cristo para el cumplimiento para o cumprimento de estas promesas. destas promessas. Pero Jesucristo Mas Jesus Cristo sería seria el que estaría cumpliendo o que estaria cumprindo esta promessa. estas promessas en y a su iglesia e a sua igreja en el día postrero. no último dia. Hemos visto Vimos este gran misterio este grande mistério de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem en el día postrero. no último dia. Todo es sencillo, Tudo é simples, como lo fue como o foi en la primera venida na primeira vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Que Dios les bendiga, Que Deus os que abençoe, Dios les que guarde Deus os guarde y pasen todos e que passem todos muy buenas noches. muito boa noite. Será hasta mañana, Dios mediante, Será até amanhã, se Deus quiser, en que estaré donde em que estarei em Belo Horizonte.
en Belo Horizonte em Belo Horizonte para continuar viendo para continuar vendo todas estas bendiciones todas essas bênçãos, que están prometidas as quais estão prometidas para todos los escogidos de Dios para todos os escolhidos de Deus, para el día postrero. para o último dia. Y estamos viviendo E estamos en el vivendo día postrero no último dia para ver para vermos y recibir e recebermos todas estas bendiciones todas essas bênçãos y ver e vermos cómo Jesucristo como Jesus va Cristo cumpliendo vai cumprindo todas estas promesas todas essas en promessas forma sencilla. em forma simples. Por eso el precursor de la segunda venida de Cristo dijo: Por isso o precursor da segunda vinda de Cristo disse: la apertura del séptimo sello a abertura do sétimo selo será tan sencilla será tão simples que si no vigilan que, se não vigiam, les pasará por encima. passarão por alto. Por eso predicó Por isso pregou el mensaje, a mensagem Dios en simplicidad. Deus em Y simplicidade. luego en el séptimo sello, E logo no sétimo selo, cuando predicó, quando pregou, dijo: disse: yo no me daba cuenta eu não me dava conta de lo que significaba do que y de lo significava que estaba diciendo e do que estava en dizendo ese mensaje de Dios en simplicidad. nesta mensagem de Deus em Pero simplicidade. cuando él vio Mas quando ele en viu el séptimo sello no sétimo selo todo lo que estaba ahí tudo o que estava ali y no lo podía decir e não podia dizê-lo abertamente, él dijo: ele disse: será todo será tudo en forma tan sencilla em forma tão simples como fue foi en los días de Juan el Bautista nos dias de João y Batista de Jesús de Nazaret. e de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque estaría repitiéndose Porque estaria repetindo-se aquellos días aqueles dias el ministerio o ministério de un precursor. de um precursor Estaría en la tierra estaria na terra y luego e logo el ministerio o ministério del precursado. do precursado. Todo sería tan sencillo Tudo seria tão simples que les pasaría por alto, por e encima a las passariam personas. por cima, as pessoas passariam por cima, Porque la única forma porque a única forma para poder ver para poder ver lo que Dios o que Deus ha prometido prometeu cuando Él lo está cumpliendo quando ele o está cumprindo es ver é ver en la palabra na palavra lo que está prometido. o que está prometido E e logo Ver ver en simplicidad em simplicidade el cumplimiento o cumprimento de eso que Dios prometió. disto que Deus prometeu, Porque siempre Dios cumple en simplicidad porque sempre Deus cumpre em simplicidade lo que Él prometió. o que ele prometeu. Y cuando es algo más bien grande, muy E grande, quando é algo muito grande, lo cumple o cumpre en una simplicidad mayor. em uma simplicidade ainda maior. Y eso es lo que está prometido E isto é o que está prometido para el día postrero, para o último dia, en el cumplimiento no cumprimento de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem en su reino. em seu reino. La venida del Hijo del Hombre A vinda do Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos. La venida del Hijo del Hombre A vinda do Filho do en Homem el día postrero. no último dia. Y ahora la pregunta de Jesús fue: E agora a pergunta de Jesus foi: cuando el Hijo del Hombre venga, quando o Filho do Homem venha, ¿hallará fe en la tierra? achará fé na terra? Fe Fé en la segunda venida de Cristo, na segunda vinda de en la segunda Cristo, venida del Hijo del Hombre, na segunda vinda do Filho do Homem, como león de la tribu de Judá. como leão da tribo de Judá? Pues la fe Pois a fé que ha estado en la tierra que esteve na terra es é en la venida na vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem como Cordero de Dios como Cordeiro de Deus en su primera venida. em sua primeira Pero vinda. ahora se requiere Mas agora se requer a fé en la venida del Hijo del Hombre na vinda do Filho do como Homem el león como leão de la tribu de da Judá. tribo de en su Judá segunda venida. em sua segunda vinda. Esa es la fe, Esta é a fé, la revelación a que Él revelação nos da a nosotros que Ele nos dá para que así conozcamos para que assim el conheçamos gran misterio o grande mistério de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do en el Homem día postrero no último dia y tengamos esa revelación e tenhamos essa Esta revelação, esta y fé podamos e recibir possamos Los receber benefícios os benefícios de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do en Homem el día postrero. no último dia. Que Dios le bendiga Que Deus os abençoe, Que Deus os guarde, que Deus os y guarde pasen todos e que passem todos. muy buenas noches. Muito boa noite. Con nosotros, Conosco, Miguel Bermúdez Marín. Miguel Bermudes Marim.